Muy bien, en el video anterior habíamos quedado en la actividad de registro y debíamos usar un cliente adapter, ¿cierto? Los adapters son los que nos van a ayudar a conectarnos entre las actividades y la base de datos. Estos son los que harán la mayoría de las transacciones. Ellos hacen uso de un SQLite Open Helper, que es una clase que tiene la capacidad de ir a la base de datos y gestionarla, ¿cierto? Es la que maneja la base de datos. El adaptador se entiende con el helper para hacer todas las transacciones. Así que empecemos con nuestro adaptador de cliente. Van a ver que es un poquitico complejo, un poquitico largo, pero luego vamos a ver su utilidad. Así que voy a ir, de hecho pues puedo aprovechar que aquí me sale estas opciones y quiero crear la clase, ¿cierto? Cliente adapter es solamente una clase. Entonces, crear clase, cliente adapter. Es lo mismo que ir acá, ¿cierto? Clic derecho, nuevo, clase. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a crear un nuevo paquetico, ¿cierto? Es decir, dentro de este paquete yo quisiera tener otro paquetico diferente. Así que vengo aquí a mi paquetico principal, clic derecho, new, package, y ahí van a estar los adapters. Entonces, models y adapters. Ya tengo como una subcarpetica. Así que es ahí donde crearé esta clase. Entonces, crear clase cliente adapter. ¿Dónde va a estar? En adapters. Ok. Y se va a llamar cliente adapter. De principio vamos a heredar de algo llamado base adapter. ¿Para qué? Esto nos va a ayudar más adelante cuando necesitemos hacer que este mismo adaptador nos sirva para darnos la información lista para, en este caso, un list view. Entonces, para eso es esto. Si quiere, por ahora, vamos a borrarlo para que hagamos un adaptador normal desde cero y ya luego le damos esas capacidades extras para hacer un adaptador de doble función. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un atributo privado y como eso nunca va a cambiar, vamos a ponerle la palabra static. Nunca va a cambiar. Entonces, private static, como es una constante, final, y va a ser una string. Cuando usamos esto, que son los static final, normalmente o se recomienda que las variables, que en realidad son constantes, propiedades constantes, sean en mayúscula, porque se sobreentienden que son constantes. En este caso, vamos a poner base de datos. Y nuestra base de datos se va a llamar uswdb.db, o sea, database. Muy bien. Luego tendremos una versión. ¿Por qué una versión? Bueno, cuando trabajamos con SQLite y creamos una base de datos, él nos pregunta qué versión de la base de datos es. Entonces, de entrada yo voy a tener aquí una constante de tipo versión con 1, numerito 1 y ya, ¿cierto? Eso es todo. Luego tendremos otro que vamos a duplicar, ahora sí de forma string, y ese va a ser el script para crear la tabla. ¿Y ese script que va a tener? Bueno, hacer un script de SQL tendrá un create table cliente. ¿Cómo va a estar conformado? Un ID que es de tipo entero, que va a ser nuestra primary key y que va a ser auto incremental. Es auto increment, ¿cierto? Luego tendremos que va, si la cédula, que es un text, tenemos el nombre, que es un text, apellido, que es un text, y contraseña, que es un text.
cerramos y punto y coma. Ahí ya quedó nuestro script de base de datos. Perfecto. Ahora empezaremos con los elementos que sí nos importan y van a ser un poquitico extraños y son los que nos ayudarán a poder trabajar con esta clase, con este adaptador. Entonces tendremos un elemento estático que es un SQLite Database. SQLite Database. ¿Cierto? ¿Cómo la pondremos nosotros? Es su decisión. ¿Cierto? Esta va a ser la base de datos que nos va a ayudar. Por lo tanto, si yo me rijo por lo que nuestro IDE me recomienda, tengo esas tres opciones. SQLite Database, empezando con minúscula, Lite Database o solamente Database. Yo opino que la opción Database es la mejor. Entonces, tendremos un objeto de tipo Database que es lo que nos hará las transacciones con la base de datos. Bien. Luego tendremos otro private static y va a ser un helper. Ese helper es el que nos ayudará a gestionar la base de datos. ¿De qué tipo es? Es database helper. ¿Listo? Database helper. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, ese elemento se irá a llamar igual, ¿cierto? O solamente database helper. Muy bien. Ahí nos lo recomendó. ¿Por qué no lo encuentra? Porque es un helper que no hemos creado. En el siguiente video miraremos qué es el helper. Por ahora dejémoslo así. El helper va a ser una clase que le va a ayudar a este adaptador a conectarse con la base de datos. Luego tendremos algo muy importante y es el contexto, ¿cierto? Entonces necesitamos un context. Un context. ¿Cómo se va a llamar? Pues dejémoslo context, ¿cierto? Es la mejor opción. Un contexto. Luego tendremos un cliente, porque necesitamos tener un cliente model para poder usarlo más adelante. Y también necesitaremos una lista, ¿cierto? O sea, un array list ¿de qué? De cliente model. O sea, una lista de clientes. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Android nos recomienda que se llame cliente models, cliente models array list, model array list o list. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Pues lo pueden escoger. Para mí, cliente models es suficiente. Es decir, el nombre de la clase con una S al final me indica que es una lista. Muy bien. Cuando estamos acá, miren que hay un error en el contexto. Dice la variable contexto tiene que ser inicializada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una opción para poder hacer que esa clase sea inicializada? Y es a través de un constructor. Vamos a agregar un constructor. Ese primer constructor es más que suficiente con ese contexto. Entonces le damos en OK. A partir de ahora se crea un constructor con ese contexto. Porque es muy importante, porque recordemos que en Android siempre estamos trabajando en cuanto a contextos. En este mismo constructor aprovechemos y usemos el helper. Es cierto que no lo hemos creado, pero vamos a usarlo de una vez. Y es database helper, ¿cierto? Va a ser igual a qué? A new database helper. Está. Y vamos a usar su constructor. ¿Qué recibe el constructor? Un contexto
el nombre de la base de datos, que arribita está, ¿cierto? Base de datos. Aquí está nuestra base de datos. Aparte de eso recibe algo llamado factory, ¿cierto? Que por ahora no tenemos nada de eso. Y la versión de la base de datos. Ahí está. Así que nuestro constructor principal ya está más que listo. Ahora tendremos las siguientes opciones. Nosotros necesitamos abrir las conexiones y cerrar las conexiones para poder trabajar con la base de datos. Así que vamos a crear unas funciones void que va a ser open w, ¿cierto? O sea, open, abrir para escribir, ¿cierto? El verbo write. Es open w. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que nuestra base de datos, que se llama como database, nuestra base de datos database va a ser igual a nuestro helper punto get writable, o sea, readable, ¿cierto? Readable database. Es decir, vamos a abrir la base de datos para escribir en ella. Esa función la llamaremos cuando vayamos a ingresar. Cuando vayamos a leer datos o a consultar, haremos esta, un open R, ¿cierto? Que es que necesitamos la base de datos, pero para leer, o sea, readable, ¿cierto? Aquí me puse otra D, readable, ¿cierto? Get readable database. Y luego una función que será para cerrar la conexión, o sea, un close. Lo que queremos es que nuestra base de datos vamos a cerrarla, ¿cierto? Eso es todo lo que hace nuestra función close. Vamos ahora con los métodos importantes. Y es que necesitamos empezar a crear los métodos que harán las funciones. Entonces necesitamos un public boolean, se va a llamar como insert, ¿cierto? Que de hecho fue el que desde la actividad llamamos. Entonces insert. Entonces, ¿qué va a hacer el insert? El insert va a recibir un cliente model. Porque cuando la actividad valide que los datos fueron correctos, que no están vacíos, va a mandar todo un cliente a insertarse. Así que él va a recibir ese cliente. Vamos a usar algo llamado content values, que es un contenedor de valores, ¿cierto? Fácil deducirlo. ¿Cómo se va a llamar? Igual, content values, pero con C, perdón, C minúscula. Ese es el nombre que nos sugiere Android y nosotros no ponemos problemas. Entonces, ese content values es igual a un new content values. Ahora, al objeto content values, mire el tema de las mayúsculas y las minúsculas, vamos a añadirle elementos. Lo que vamos a añadirle es la cédula. ¿La cédula dónde está? La cédula está en el elemento de tipo cliente que me mandaron, o sea, cliente model punto get cédula, ¿cierto? Ya sabemos que las clases tienen la capacidad de encapsular los campos. Por lo tanto, cuando queramos acceder al atributo, usaremos una función para poder traerlo. Entonces, luego va nombre y es cliente model punto get nombre. Luego va el apellido y es cliente model punto apellido. Ese cliente model, ¿dónde está? Es el que recibimos del insert. Si me voy a la actividad de registro, miren que aquí hay un insert y yo le estoy mandando un cliente model. Muy bien. Apellido. Luego tenemos la contraseña. Y va a ser get contraseña.
Muy bien. Así que ya tenemos ese valor. Ahora, teniendo ya nuestro contenedor listo, nosotros necesitamos enviar a guardar a la base de datos. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de nuestra base de datos, que es database.insert, ¿el que requiere? Requiere el nombre de la tabla. ¿Cómo llama nuestra tabla? Se llama cliente. Pero nosotros por aquí arribita podemos crear una variable que nos tenga el nombre de la tabla, porque eso nunca va a cambiar. Y en caso que cambie, solamente lo cambiaríamos acá y todo el resto del programa que use el nombre de esa tabla lo va a traer. No tendríamos que ir a buscar en cada parte donde se llame esa tabla para poder hacerlo. Entonces, un private static final que se llame, sí, nombre tabla, que sería igual a cliente. Uy, este valor sí es en minúscula. Ahora sí, vamos a usar nombre tabla. Entonces vamos a insertar en esa tabla. Vamos a enviar valores nulos que haya que ignorar. No, entonces le ponemos null. Y por último, le mandamos todos los valores. ¿Dónde están los valores? Están en nuestro objeto content values. Entonces, content values. ¿Cómo sabremos si esto ingresó o no, o insertó o no? Bueno, esta función nos devuelve una variable de tipo long, donde dice si insertó o no. Así que vamos a preguntar si esa variable result es mayor a 0. Entonces, si esa variable result es mayor a 0, entonces devolveremos. ¿Cómo que devolveremos? Si recordemos que estamos en una función que no es void, sino que es boolean, o sea que al llamarse debe devolver un booleano. Entonces, si es mayor que 0, devolveremos un true. Por el contrario, devolveremos un false. Perfecto. Ya tendremos la función de guardado. Aprovechemos y desarrollemos el resto de funciones. Tenemos una función, un public int, que sea delete. ¿Qué va a recibir el delete? Bueno, nosotros podremos mandar a eliminar por cédula, por ID, así que pues cada quien decidirá, ¿cierto? Quizás lo más correcto sería eliminar por ID, ¿cierto? Pero podríamos tener un delete por ID y un delete por cédula o algo así. Entonces por ahora, que sea por el ID, ¿les parece? Entonces delete y recibe un ID. Entonces aquí vamos a poner a través de un string esa condición. Entonces, string, que va a ser como el where, tengamos la where, y va a ser igual así. Entonces, ID igual a signo de interrogación. El signo de interrogación será reemplazado por el parámetro que tengo ahí arribita. Así que tengo aquí un valor de tipo entero que sea también result. Es igual a que a nuestra base de datos punto delete y el que espera nuevamente el nombre de la tabla. Ya sabemos que es nombre tabla. Columnas en especiales, no, ¿cierto? No es necesario. Pero como vamos a ponerle una cláusula where, aprovechamos y la ponemos ahí. Entonces, ahí irá este where que hicimos aquí arribita. Entonces, donde el ID sea igual a, y acá le mandamos un arreglo de strings. Así que sería
Vamos a mandarle también si queremos un arreglo de enteros. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera. Un arreglo de enteros. ¿Cierto? Enteros, ponemos los corchetes. Y solamente va a tener el ID. ¿Cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué nos dice ahí? Bueno, me estás mandando un entero y yo necesito un arreglo de string. Es decir, aunque mi valor sea un entero, el elemento espera que en los argumentos sea un arreglo de strings. Así que nos toca hacerlo así, un arreglo de string. Y como ID es un entero, entonces nos toca comportarlo como un toString. Luego aquí, saquémoslo aquí para que no se vea tan enredado. Vamos aquí un string que sea parámetro es igual a ID, que es un entero. Entero in sí, punto toString. Ahorita revisamos porque este elemento no nos deja ponerlo acá. Y aquí será parámetro. Y por último vamos a retornar el resultado, ese result. ¿Por qué result? Porque result lo que nos hace es devolver la cantidad de elementos que fueron eliminados. Listo. Ahorita resolvemos esta parte del toString. Debo revisar a ver qué puede ser. Luego del delete tenemos un seleccionar, ¿cierto? Entonces public, como voy a seleccionar un usuario, entonces debo que me devuelvan un usuario, en este caso algo de tipo cliente model, y se va a llamar select one, o sea, seleccionar uno. Y también miraremos por qué lo haremos, si por ID, por cédula, ya es como cuestión de nuestra aplicación. ¿Listo? Para que miremos como la diferencia, hagámoslo por cédula. En realidad sería adecuado tener funciones por ID y funciones por cédula. Ahora usaremos un nuevo cliente. Entonces cliente model. No, lo bueno es que nosotros por aquí arriba teníamos ya un cliente model. Vamos a usarlo. Así que usaremos solamente ese objeto que ya habíamos creado. Entonces cliente model será igual a un nuevo cliente model. Y lo dejamos vacío. Para eso hicimos el constructor vacío en esa clase. Luego usaremos algo llamado cursor, que es una estructura que nos permitirá recorrer nuestras tablas de la base de datos. Entonces un cursor llamado cursor es igual a database, o sea, nuestra base de datos. Queremos consultar, por eso es query. Nos pedirá, bueno, ¿qué tabla va a consultar? Ya sabemos que la tenemos en nombre tabla. Columnas específicas, no, ¿cierto? Lo necesito todo. Entonces sería como null. Vamos a buscar por qué. En este caso vamos a buscar por cédula. Así que voy a crearle acá ese string de tipo where, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos arribita. Es igual a comillas cédula igual signo de interrogación. Aquí pondríamos el where. Y luego haríamos nuestro arreglo de strings. Y ahí iría la cédula. Muy bien. ¿Qué más nos pedirá nuestro constructor? ¿Un group by? No, no vamos a agrupar por nada.
having. Tampoco usaremos esta función, ni tampoco lo ordenaremos. O sea que ahora sí, tenemos una estructura completa del constructor de query. ¿Qué haremos? Entonces, como necesitamos consultar uno, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si el cursor tiene algo, ¿cierto? Entonces, cursor.getCount, o sea, cuántos registros tiene. Entonces, si es menor a 1, o sea que no hay nada, literalmente devolvamos ese cliente que está totalmente vacío. O sea, un cliente model vacío. Listo. Ahora, si no, vamos a usar una función del cursor que es move to first, o sea, váyase a la primera parte o el primer resultado, y a esa persona que es cliente model vamos a darle los valores. Entonces, set ID. ¿Set ID qué es? Vamos a mandarle el cursor.getString. Entonces, eso lo que va a hacer es traer el string de un valor. Ahora, pues, ¿cuál valor? Bueno, el valor está en cursor.getColumnIndex, ese acepta un string, y acá será ID. Entonces vamos a traer lo que está en ID. Cuando miramos, le dice que falla, necesito un entero y me estás enviando un string. Por lo tanto, haremos la conversión que es integer.parseInt y todo lo que traemos lo envolvemos en ese parseInt. O sea que ya tenemos el set ID. Sigamos con la cédula. Entonces, cliente model.set cédula. Lo único que como la cédula ya está, pues solamente la tenemos ahí. Si no, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Cursor.getString y adentro que va cursor.getColumnIndex cédula, ¿cierto? Sería como la forma de hacerlo. Luego vamos con el nombre. Entonces, cliente model.setNombre es lo que traemos de nombre. Luego va en apellido. Entonces, apellido es lo que traemos de apellido. Apellido. Y luego tenemos la contraseña, que es lo que traemos de contraseña. Ahí está. O sea que ya tenemos nuestro objeto copado. Y solamente nos quedará devolver nuestro modelo de tipo cliente. Que ya tenemos seleccionar un solo elemento. Voy a copiar este y vamos a seguir con el select all, o sea, traer todos los elementos. Así que no necesitaremos ningún parámetro de entrada. No necesitaremos un cliente, más bien necesitaremos una lista, o sea, client models. Va a ser igual a new array list de client model. Uy, esto lo pegué donde no era. Es aquí. Vamos a pegar aquí client models, o como hemos aprendido, ya no es necesario, ¿cierto? Podemos poner aquí el cliente model, ¿cierto? Pero ya no es necesario, ya es redundante. ¿Por qué? Porque de hecho aquí está, ¿cierto? La raíz de cliente model. Entonces, aunque esto pudiera estar acá sin ser ningún problema, él dice, hombre, es redundante, lo puedes borrar. Entonces así se crea nuestra lista. Vamos pues para el select all.
No hay ninguna condición, así que borramos la condición. El cursor seguirá siendo el mismo, pero ya no hay un where, ¿cierto? Ya no hay ninguna condición por la que debamos consultar. Así que tanto esa condición como los parámetros están nulos. Bien. Ahora, si el cursor va a busca, si él no encuentra nada, pues igual devolvamos esa listica que es cliente models. Cliente public, aquí me equivoqué, es cliente models. O sea, vamos a devolver una lista. Muy bien. Aquí arribita se llama cliente models. Sí, perfecto. Aquí, public array list. Necesitamos una lista, un array list de cliente model. Ahora sí, te vamos a devolver una lista. Entonces así, devolvemos cliente models, que es una lista. Si no, voy a hacer que el cursor se vaya al principio y ahora a través de un ciclo vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a crear una persona, ¿cierto? O un cliente en este caso. O sea, cliente model es igual a new cliente model. Y todo eso que tenemos acá, vamos a cortarlo y pegarlo acá. Entonces, él va a crear una nueva persona mientras que, aquí va el while, ¿cierto? Mientras que el cursor pueda moverse al siguiente. Y creará una nueva persona, como lo hicimos aquí arribita, solo que no devolveremos la persona, sino que volviendo al tema de las listas, a esa lista que es cliente models, le añadiremos ese cliente model. Entonces tenemos una lista de clientes, a esa lista le añadiremos el cliente que acabamos de crear. Muy bien. Y por último devolveremos la lista, que es cliente models. Perfecto. Así que ya tenemos el seleccionar todo. Eso sería todo lo necesario. Por último tendremos el actualizar, ya para que terminemos con este adaptador. Entonces public, por ahora pongámoslo como un void, también puede ser un entero, sea update. Listo. Como vamos a actualizar una persona completa, entonces necesitaremos recibir ese cliente model completo, ¿cierto? Entonces vamos a actualizar un cliente model. Bien, lo que haremos ahora es lo siguiente. Lo que hicimos en el guardar, vamos a llevárnoslo por allá. Entonces, recorrer los elementos, hacer un content values, perfecto. Ahora también necesitamos el string. Vamos a string where igual a que, no sé, hagámoslo por cédula. Entonces, cédula igual a numeral. De hecho, esto para que quede como más organizadito, debería estar aquí en la parte de arriba. Entonces tenemos un where, un content values. Perfecto. Y ahora usaremos nuestra base de datos para actualizar. ¿Qué tabla? Nombre tabla. ¿Qué valores? Bueno, nuestro content values. Vamos a suponer que la cédula no la puedo actualizar. Entonces, de hecho, este elemento vamos a borrarlo. Solamente se puede actualizar nombre, apellido y contraseña. Entonces, content values. ¿Dónde? Bueno, el tema de where. Y aquí vamos a mandar nuestro famoso array de strings.
Y aquí sería nuestro cliente model punto get cédula. Le mandamos todo un elemento completo. Él extrae los elementos de ese objeto, los lleva a un content values y a través de la base de datos pone a actualizar usando, en este caso, la cédula como nuestro elemento del where. O sea que podríamos decir que hasta acá termina nuestro modelo, nuestro adaptador. En el siguiente video miraremos cómo crear el helper, que es el que usaremos aquí arribita, para poder empezar a usar todas nuestras acciones. Ya casi terminamos, así que lo que falta es muy poco.